Un sistema computacional es aquel que está compuesto por aparatos o componentes físicos que interactúan mediante conjunto de instrucciones establecidas para lograr un objetivo. El hardware se define como el conjunto de componentes o dispositivos físicos que intervienen en un sistema computacional. La computadora es el elemento básico e indispensable. Hoy, un dispositivo electrónico capaz de interpretar órdenes de entrada y salida, además de procesar y guardar información. Los dispositivos de entrada son aquellos elementos a través de los cuales la información es introducida a la computadora para ser procesada o transformada. Algunos ejemplos son el teclado, lector de código de barras, escáner, mouse, webcam, micrófono, pantalla sensible al tacto, etc. Los dispositivos de salida, que son aquellos elementos que muestran al usuario los datos ya transformados o procesados. Los más usuales son la impresora, que muestra la información de forma escrita, el monitor, que presenta la información de manera visual, las bocinas, que presentan la información en forma de sonido. Existen además dispositivos de almacenamiento, que son aquellos elementos que permiten almacenar o guardar información. Esta se clasifica en memoria principal y memoria secundaria. La memoria principal actúa directamente con la CPU en todas las operaciones de entrada y salida, permitiendo guardar y recuperar instantáneamente datos y programas con los cuales está trabajando. Básicamente está compuesta por la memoria ROM, es una memoria programada por el fabricante y es una memoria permanente. Una vez que los datos han sido escritos en esta memoria no pueden ser cambiados, solo pueden ser leídos. Contiene instrucciones de arranque y chequeo para el buen desempeño de la computadora. Un sistema computacional puede estar compuesto también por la memoria secundaria, llamada también almacenamiento secundario. Permite guardar los programas y datos en forma permanente. Los dispositivos de almacenamiento más usados son los discos duros, internos y externos. Los disquetes, que ya están quedando en desuso, discos compactos, CD, dispositivos de video digital, DVD, memorias USB, entre otros. La unidad más pequeña de información en una computadora es el bit, el cual viene de la abreviatura de Binary Digit. Un bit puede contener uno de dos valores, 1 o 0. La combinación de 8 bits hace un byte, que es la unidad para medir la capacidad de almacenamiento. En una computadora, la unidad central de procesamiento, también llamada CPU, es el componente que se encarga de transformar los datos en información. La unidad central de procesamiento está alojada en un solo chip llamado microprocesador. Este microprocesador está conectado a otros dispositivos a través de una tarjeta principal llamada motherboard, la cual se instala dentro de un gabinete especial. Existen instrucciones o programas que son introducidos en una computadora con el fin de que lleven a cabo un proceso. A este conjunto se le conoce como software. El software se clasifica en software de sistema, que administra y controla la operación del hardware. Se refiere al sistema operativo y a todo programa de utilidad que manejan los recursos de la computadora. Además está el software de aplicación, que permite ejecutar tareas específicas del usuario. Se compone de aplicaciones diseñadas para el usuario final, tales como procesadores de texto, hojas de cálculo, gráficos, presentaciones, bases de datos, juegos, etc. El sistema operativo es el programa más importante de una computadora. Se define como el programa que permite al usuario tomar el control del equipo tanto del software como del hardware. Toda computadora debe tener instalado un sistema operativo. Algunas de las principales funciones del sistema operativo son que interpreta y ejecuta las instrucciones a través de la interfaz que proporciona el usuario. Optimiza la comunicación entre los dispositivos de entrada y salida. Además, coordina el procesamiento de tareas y provee servicios de diagnóstico de error de las partes básicas de la computadora. El sistema operativo sirve como conexión para ejecutar el software de aplicación. El primer programa que se instala en la computadora es el sistema operativo a través de un proceso de instalación y configuración. Existen diferentes sistemas operativos instalados en las computadoras. Algunos de ellos son Windows, OS X, Linux, entre otros.
El sistema operativo puede ser clasificado de la siguiente manera. Multiusuario. Permite a dos o más usuarios ejecutar programas al mismo tiempo. Multitarea. Permite que dos o más programas o aplicaciones se ejecuten al mismo tiempo. Multiprocesamiento. Medios de multiprocesamiento que tienen más de un procesador que opera en la misma memoria, pero ejecuta procesos simultáneamente. Hay un medio donde el usuario introduce órdenes o comandos al sistema operativo y este al hardware. La interfaz es el medio de comunicación a través del cual el usuario interactúa con el software. Existen dos tipos de interfaz de usuario. El primero es interfaz de línea de comandos. En este tipo de interfaz, el sistema operativo proporciona una línea de comandos en el cual el usuario introduce las instrucciones o comandos formados por caracteres. Ejemplos de sistema operativo: MS-DOS y Unix. Y el otro tipo de interfaz de usuario es la interfaz gráfica. En esta interfaz, la ejecución de comandos y programas es lograda mediante la selección de figuras o iconos que los representan o mediante el despliegue de menús o ventanas. Ejemplos de sistemas operativos con interfaz gráfica: Windows, Mac, OS X, Linux. Algunas de las ventajas que ofrece el trabajar con un ambiente gráfico son: primera, el ambiente gráfico es más agradable y amigable para el usuario. Segunda, las aplicaciones diseñadas para operar con estos sistemas tienen un diseño estandarizado que facilitan su aprendizaje. Windows es un sistema operativo que apareció en el año de 1985. Ha ido en constante evolución y cada versión presenta nuevas mejoras del producto. Los requisitos mínimos del sistema para usar Windows 7 son procesador de 1 GHz, memoria RAM de 2 GB y un espacio disponible de 20 GB. Escritorio. Una vez que Windows se carga en memoria, aparece la ventana llamada escritorio, desde la cual el usuario toma el control de la computadora. Posiblemente sea un poco diferente a la que tengas tú, ya que Windows permite organizarla y personalizarla. El área de trabajo está compuesta por los siguientes elementos. Escritorio. Es el área de trabajo y ocupa toda la pantalla. El apuntador del mouse, que permite seleccionar y ejecutar aplicaciones. Iconos son los objetos sobre el escritorio, representan programas y accesos directos a carpetas, archivos y programas. Barra de tareas que se utiliza. Actividades básicas de Windows 7. 1. Escritorio. Área de la pantalla principal que se ve después de encender el equipo e iniciar sesión en Windows. Al abrir los programas o las carpetas, estos elementos aparecen en este sitio. También se puede colocar en el escritorio elementos como archivos y carpetas, además de organizarlos como desees. 2. Trabajo con los iconos del escritorio. Los iconos son pequeñas imágenes que representan archivos, carpetas, programas y otros elementos. 3. La papelera de reciclaje. Cuando se elimina un archivo o una carpeta, no se elimina inmediatamente, sino que se mueve a la papelera de reciclaje. 4. Selección de un fondo de escritorio. Puede elegir uno de los fondos proporcionados con Windows, elegir una de sus imágenes digitales favoritas de su propia colección o usar un color de fondo sólido. En Internet también puede encontrar imágenes diseñadas para su uso como fondos de escritorio. 5. Ajustar. Puede usar ajustar para organizar y cambiar el tamaño de las ventanas en el escritorio con un simple movimiento del mouse. Ajustar permite alinear rápidamente las ventanas en un lado del escritorio, expandirlas verticalmente a la altura máxima de la pantalla o maximizarlas para que ocupen todo el escritorio. 6. Concepto de Jump List. Son listas de elementos abiertos recientemente como archivos, carpetas o sitios web organizados por el programa que use para abrirlos. Puede usar una Jump List para abrir elementos y también puede anclar favorito a la Jump List para poder ir rápidamente a los elementos que use cada día. 7. El menú inicio se divide en tres partes fundamentales.
El panel izquierdo grande muestra una lista breve de los programas del equipo. El fabricante del equipo puede personalizar esta lista, por lo que su apariencia exacta variará. En la esquina inferior izquierda se encuentra el cuadro de búsqueda que le permite buscar programas y archivos en el equipo, escribiendo para ello los términos que desea buscar. El panel derecho proporciona acceso a las carpetas, archivos, valores de configuración y características que se utilizan con más asiduidad. Este componente es también donde se cierra sesión en Windows o se apaga el equipo. 8. Apertura de programas desde el menú inicio. Uno de los usos más habituales del menú inicio es el de abrir programas instalados en el equipo. Para abrir un programa mostrado en el panel izquierdo del menú inicio, haga clic en él. El programa se abre y se cierra el menú inicio. Tareas especiales de Windows 7. Cuenta con 3 tareas especiales, las más importantes. La primera es copias de seguridad y restauración. Windows 7 crea copias de seguridad de los archivos personales más importantes, lo que le permite estar preparado para lo peor. La segunda es centro de actividades. Esto es que permite al usuario ver las alertas y realizar las acciones necesarias para que Windows 7 opere sin problema alguno. La tercera considero la más importante, que es la seguridad del equipo. Esta se divide en 2 partes. La primera es Firewall, que es un dispositivo que funciona como cortafuegos entre redes, permitiendo o denegando las transmisiones de una red a la otra. La segunda parte es el antivirus, que es un programa que ayuda a proteger su computadora contra la mayoría de los virus que puedan afectar su ordenador. Spin TV.